365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...21 de junio, promesa 172... ser completamente conocido y completamente amado. Y vamos a estar leyendo el Salmo 139, versos del 1 al 24. Así que hoy vamos a resaltar mucho nuestra Biblia. El Salmo 139, en la Nueva Traducción Viviente, dice: «Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos. Lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y en la Biblia el mensaje dice: Dios investiga mi vida, conoce todos los hechos de primera mano. Soy un libro abierto para ti, incluso desde la distancia. Sabes lo que pienso, sabes cuando me voy y cuando regreso. Nunca estoy fuera de tu vista. Sabes todo lo que voy a decir antes de que comience la primera frase. Miro detrás de mí y allí estás. Luego hacia adelante y también te encuentro. Tu presencia tranquilizadora va y viene. Esto es demasiado maravilloso, tanto que no puedo asimilarlo todo. ¿Hay algún lugar al que pueda ir para evitar tu espíritu? ¿Para estar fuera de tu vista? Si subo al cielo, estás allí. Si voy bajo tierra, estás allí. Si volara en las alas del alba hasta el lejano horizonte occidental, me encontrarías en un minuto. Ya me estás esperando allí. Entonces me dije: oh, Él me ve hasta en la oscuridad. Por la noche estoy inmerso en la luz. Es un hecho, la oscuridad no existe para ti. La noche y el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Oh sí, primero me diste forma por dentro, luego por fuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, Dios Altísimo, eres impresionante. Soy una creación maravillosa en cuerpo y alma. Te adoro. ¿Qué clase de creación? Me conoces por dentro y por fuera.
Conoces cada hueso de mi cuerpo. Tú sabes exactamente cómo me formé, poco a poco, cómo me fui convirtiendo de nada en algo. Como un libro abierto me viste crecer desde la concepción hasta el nacimiento. Todas las etapas de mi vida estaban expuestas ante ti. Los días de mi vida estaban todos preparados antes de haber vivido uno solo de ellos. Tus pensamientos, qué excepcionales, qué preciosos. Dios, nunca podré comprenderlos. Ni siquiera podría empezar a contarlos, como tampoco podría contar la arena del mar. Oh, haz que me levante por la mañana y viva siempre contigo. Y por favor, Dios, acaba con la maldad para siempre. Y ustedes, asesinos, fuera de aquí. Todos los hombres y mujeres que te menosprecian, Dios, enamorados de imitaciones baratas de Dios. Mira cómo odio a los que te odian, Dios. Mira cómo detesto esa arrogancia impía. La odio con todas mis fuerzas. Tus enemigos son mis enemigos. Investiga mi vida, oh Dios. Averígualo todo sobre mí. Examíname y ponme a prueba. Hazte una idea clara de lo que soy. Comprueba por ti mismo si he hecho algo malo. Y luego guíame por el camino de la vida eterna. Dios nos conoce por completo. Cada pensamiento, cada herida, cada parte que hemos escondido, y aún así, Él no se va. Él permanece con nosotros. Y eso no es vigilancia, es amor, ser completamente conocido y completamente amado. Eso no es una contradicción. Es la promesa más radical del Salmo 139. Hay promesas que Dios nos da sobre cosas que Él hará, pero el Salmo 139 va aún más profundo. Aquí la promesa no es algo que Dios hará en futuro. La promesa es quien Dios es, y eso lo cambia todo. Porque sí, Dios es omnisciente, omnipresente, soberano, entonces eso significa que tu vida y mi vida nunca han estado fuera de sus manos y nunca han estado fuera de su vista. Este es uno de los salmos más íntimos que David escribió. No fue escrito desde el palacio, ni después de una victoria militar. Es la oración de un hombre que ha descubierto algo que lo desarma. Dios lo conoce completamente y aún así te ama. Hay una frase que escuchamos con frecuencia, sobre todo en las relaciones humanas. Nos dicen, espérate a que lo conozcas bien o la conozcas bien y entonces verás si de verdad lo amas o la amas. Porque el conocimiento en el mundo humano suele poner a prueba el amor. Cuanto más te conocen, más fácil es que te dejen de amar. Pero Dios rompe con esta lógica por completo. Él no te conoce un poco y te ama mientras tanto. No, Él te conoce completamente desde antes de que nacieras. Cada pensamiento, cada herida, cada parte que has intentado incluso esconder. Y aún así te ama sin condiciones. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? No es que Dios te tolere a pesar de conocerte. Es que Él te ama precisamente porque te conoce. Y la palabra hebrea que David usa en el verso 1, cuando dice examinar, es chakar, que significa investigar, escudriñar a fondo, y es la misma que en hebreo se usa para la intimidad más profunda entre dos personas. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que Dios no te conoce como se conocen los datos de una base de datos, no. Él te conoce como se conoce a alguien que se ama profundamente. En el mundo del Oriente Medio antiguo, donde los dioses eran lejanos, caprichosos, este salmo es revolucionario, porque David no describe a un Dios que necesita un templo para acercarse. No, él describe a un Dios que ya estaba en el vientre de tu madre antes de que tú pudieras pedirle nada. Ya estaba en tu oscuridad antes de que entraras a ella. Ya tenía tu historia escrita antes de que vivieras un solo día. ¿Te das cuenta de eso? La mayoría de nosotros vivimos mostrando versiones cuidadosamente editadas de nosotros mismos, con mucho filtro. En redes, por ejemplo, mostramos la foto perfecta. En el trabajo, mostramos nuestra capacidad de trabajo. En la iglesia, mostramos la fe. Pero Dios conoce la parte que nadie ve. Las dudas, los pensamientos nocturnos, las heridas que aún duelen,
las conversaciones internas que jamás le contarías a nadie. Y Dios, conociendo todo, aún así, permanece. Uno de mis autores favoritos, Max Lucado, dice: Dios nunca se sorprende por nuestras caídas, porque conocía nuestras luchas antes de nuestro nacimiento. Así que David no se queda aterrorizado por ese conocimiento, no. La Biblia nos dice que se queda maravillado, porque el amor más profundo no es que alguien te ame después de conocerte un poco, es que te ame después de conocerte completamente. Imagina que alguien te escribe una carta de amor, no una carta genérica, una carta que menciona el momento exacto en el que te reíste nerviosa o nervioso en aquella reunión. Recuerda el color de la bufanda que usabas cuando estabas triste. Recuerda el olor de tu perfume. Quizá esa carta te asustaría un poco y también te derretiría por dentro. Eso es el Salmo 139, porque no es un Dios que te observa con una lista de errores. A ver, te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. No, es un Dios que te conoce con una profundidad que nadie más ha alcanzado y que con todo ese conocimiento sigue escribiéndote cartas de amor. El problema es que nosotros a veces confundimos el ser completamente conocidos con ser completamente juzgados, como si el conocimiento de Dios fuera una cámara de vigilancia y no la mano de un padre. Pero David no tiembla cuando describe este conocimiento. David se maravilla. Semejante conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. No dice: Dios, demasiado conocimiento me aterra. No dice: me supera. No dice: esto me desborda, Dios, me quedó grande. El verso 1, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Dios no conoce una versión superficial de ti. Él conoce las razones detrás de tus reacciones. Él conoce los dolores detrás de tu silencio. Conoce las heridas que produjeron ciertos comportamientos. Conoce incluso aquello que tú todavía no entiendes de ti mismo. Hay personas que pasan años intentando descubrir quiénes son. David encontró la respuesta en un lugar inesperado, porque tu identidad más verdadera comienza donde termina tu autoevaluación y empieza la mirada de Dios sobre ti. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir para la opinión de las personas y empezamos a vivir desde la perspectiva de Dios, cuando comenzamos a vernos como Dios nos ve, porque la opinión humana cambia, pero la opinión de Dios es la que permanece. La mayoría de las personas viven con miedo de ser descubiertas, cuando en realidad lo que más necesitan es ser completamente conocidos y aún así completamente aceptados. Y yo creo que esto es exactamente lo que David describe aquí. No es un Dios que te descubre, es un Dios que ya lo sabe todo y pone su mano de bendición sobre tu cabeza de todas formas. Ser completamente conocido por Dios no es tu mayor amenaza, es tu mayor descanso y regalo. Hoy te pregunto, ¿cuánta energía gastas al día manteniendo una versión de ti mismo que sea aceptable para los demás? ¿Y cuánto tiempo llevas sin mostrarte por completo ante Dios? El verso 8 del Salmo 139 dice: si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. No podemos huir de su presencia. Y esa es una buena noticia. Los versos del 7 al 12. Muchos leen este pasaje como una advertencia, pero David lo escribe como un consuelo, porque no está hablando de un Dios vigilante, él está hablando de un Padre presente. Hay momentos en los que pensamos, tal vez Dios ya no está conmigo. Cuando el matrimonio duele, cuando llega un diagnóstico, cuando aparece de nuevo la ansiedad, cuando un hijo se aleja de casa, cuando la respuesta tarda. Pero David responde: no existe geografía emocional donde Dios no puede encontrarte. Nada escapa de su vista. David no dice: y entonces me atrapaste. Lo que dice es: aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Dios no espera que tú salgas del pozo para amarte. Él baja al pozo contigo. Así que si hoy tú sientes que Dios está lejos, que Dios no está contigo,
recuerda quién fue el que se movió. Porque incluso cuando nosotros nos alejamos, Dios sigue buscándonos. La Biblia dice que para Él la noche es tan brillante como el día. Quizá el lugar donde a ti se te da por esconderte, para Dios es el lugar donde Él puede encontrarte. Lo que tú llamas tu peor temporada, Dios lo llama el lugar donde más te encontró. Porque allí fue que tú comenzaste a buscar a Dios. En los versos del 11 al 12, ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. Hay noches que nadie entiende. Noches de ansiedad, noches de duelo, noches de depresión, noches donde uno se la pasa llorando, noches de incertidumbre, donde no puedes ver el siguiente paso. No entiendes lo que Dios está haciendo, pero Dios sí lo entiende. Lo que para ti es niebla, es oscuridad, para Él sigue siendo visible. El Dios que ve galaxias también ve lágrimas. El Dios que sostiene universos también sostiene corazones. Así que te lo digo hoy, atravesar una temporada de ansiedad o de depresión no significa ausencia de fe ni ausencia de Dios. Muchas veces significa que necesitamos ayuda, necesitamos acompañamiento. Es necesario que sepas que la presencia de Dios no va a eliminar el proceso, pero lo va a acompañar. Y quiero que te grabes bien esto. Dios no te ama menos en tus momentos más oscuros. Dios te ama igual, con la misma intensidad, porque su amor no depende de tu estado, depende de su naturaleza. Tú no eres un accidente, tú eres el diseño de Dios. Y es lo que dice la Biblia en los versos del 13 al 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. David dice que Dios lo vio antes de que existiera, antes de sus logros, antes de sus errores, antes de sus victorias, antes de sus fracasos, antes de que alguien pudiera pronunciar su nombre. Dios ya lo conocía. Y no solamente lo conocía, lo estaba formando y lo amaba completamente. Imagina un artesano que teje cuidadosamente una obra de arte. Esta no es una producción en serie, no es una copia, es una obra única, irrepetible. Tú eres la obra maestra de Dios. Tu vida no comenzó cuando naciste, comenzó cuando Dios decidió que ibas a existir. Hay personas que llevan años preguntándose, ¿y por qué soy así? Y quizá la pregunta correcta es, ¿para qué me diseñó Dios así? Porque Dios nunca crea algo sin propósito. Así que tú no eres el resultado de una decisión humana, tú eres el resultado de una intención divina. Por favor, no pienses que tu historia puede haber sido un error. Dios todo lo tenía planeado. En los versos 23 y 24, David hace la oración más valiente que alguien puede hacer. Le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Después de descubrir que Dios lo conoce por completo, David no huye. Hace algo que pocos se atreven. Pide ser examinado. Esa es una oración que no todos hacen, porque muchos queremos que Dios nos bendiga, pero son pocos los que le piden a Dios que los examine. Muchos queremos dirección, pero pocos queremos corrección. David entiende algo fundamental. El mismo Dios que conoce todo de él es también el único capaz de transformarlo. La mayoría de las personas le piden a Dios que cambie sus circunstancias, cuando Dios quiere cambiarlas a ellas. Mira lo que vas a hacer. Toma el Salmo 139, léelo en voz alta, en primera persona, y donde dice mi corazón, pon tu nombre. Tú fuiste diseñado con intención. Cada parte de ti fue pensada por Dios antes de que existieras. Tú no eres un accidente. Tú eres la obra maestra de Dios. Ahora sí, acompáñame en una oración. Padre, gracias. Porque tú me conoces mejor de lo que yo misma me conozco. Gracias porque yo no tengo que fingir delante de ti. Tú conoces mis luchas, mis temores, mis preguntas, mis heridas. Tú conoces todo, Dios. Tú conoces todo lo nuestro.
e incluso lo que escondemos. Y aún así, tú permaneces con nosotros. Aún así, nos amas. Gracias, porque nunca nos abandonas, ni en nuestros mejores días, ni en nuestras noches más oscuras. Gracias porque tú nos entretejiste con intención. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que no somos un accidente, somos un diseño tuyo. Hoy renuncio a esconderme y te invito a examinar mi corazón. Muéstrame aquello que tú necesitas transformar en mí, pero nunca para condenarme, sino para liberarme. Y guíame, Dios, como solo tú lo sabes hacer, por el camino de la vida eterna. Ayúdame a descansar en la certeza de que mi historia no está fuera de tus manos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, verso 25. Hechos, capítulo 13, versos del 42 hasta el capítulo 14, verso 7. El Salmo 139, que ya no vamos a leer porque lo acabamos de leer en la promesa, y Proverbios, capítulo 17, versos del 19 al 21. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 172K en 3, 2, 1, adelante. Hoy comenzamos con un nuevo libro, Segunda de Reyes. Y es en Segunda de Reyes donde leemos acerca de líderes malvados, donde la idolatría se desenfrena y hay un pueblo indiferente. O sea, estos son los rasgos de una nación en decadencia. A pesar de la presión de ir contra la corriente, apartarse del Señor y pensar solamente en su propio bienestar, una minoría de gente elegida iba en dirección opuesta, hacia Dios. Los profetas de Betel y otros, incluso 2 reyes justos, proclamaron el mensaje de Dios y se mantuvieron firmes. En el segundo libro de Reyes continúa la historia de Israel, a medio camino entre la muerte de David y la muerte de la nación. Israel se había dividido en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, y eso lo leímos en Primera de Reyes capítulo 12, y ambos habían caído en la idolatría y la corrupción, yendo en camino hacia la ruina y también hacia el cautiverio. El propósito de este libro es demostrar el destino que les espera a quienes se niegan a someterse al liderazgo de Dios. El autor es desconocido, aunque algunos posiblemente dicen que podría ser Jeremías o un grupo de profetas. El destinatario es el pueblo de Israel. Las personas claves sobre las que estudiaremos en Segunda de Reyes son Elías, Eliseo, la mujer sunamita, Naamán, Jezabel, Jehú, Joás, Ezequías, Sennacherib, Isaías, Manasés, Josías, Joacim, Sedequías y Nabucodonosor. Con esto en mente, comencemos nuestra lectura de Segunda de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó de la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbe, ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal Zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso?, preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron, era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Entonces envió un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros.
Elías respondió al capitán: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres, y el capitán dijo a Elías: hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros 2 grupos, pero ahora le ruego que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías le dijo al rey: esto dice el Señor: ¿por qué me enviaste mensajeros a Baal-Zebub, dios de Cron, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar a tu pregunta? Ahora, porque hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió, como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el 2º año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Elías para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más, Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Cuando Elías dobló su manto, con él golpeó el agua. El río se dividió en 2 y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en el que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en 2 y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Señor, le dijeron,
Usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, les dijo, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran?, preguntó. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. Le echó sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «Vete de aquí, viejo calvo», gritaban. «Vete de aquí, viejo calvo». Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Este libro abre con el rey Ocosías enfermo y recurriendo a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, buscando respuestas. Y esta decisión no era solo idolatría, era una traición. Y es que cuando consultas lo equivocado, cierras el cielo para ti. Pero ¿quién es este Baal-Zebub? Era una deidad a la que le atribuían capacidades oraculares, es decir, se le consultaba para saber el futuro o recibir diagnósticos, tal y como lo hizo el rey Ocosías. Ahora, consultar a este Dios en minúscula implicaba una falta de fe en el Dios verdadero, en nuestro Dios con mayúscula. Y por eso Dios envía a Elías a reprender duramente al rey. Y es que si tú buscas la guía de Baal-Zebub, en lugar de buscar la guía de tu Dios, de Yahvé, era una idolatría abierta, era una afrenta directa a la soberanía de Dios. Jesús, en el Nuevo Testamento, también menciona a Baal-Zebub bajo la forma de Belcebú, al referirse al príncipe de los demonios en Mateo capítulo 12, verso 24. Ellos usaban el mismo nombre, pero ambos representaban al mismo Satanás. Consultar a Baal-Zebú equivale el día de hoy a buscar respuestas en la brujería, en el tarot, en los horóscopos, en las energías, cosas que parecen inofensivas, pero que nos desvían de la voz de Dios. Y es que la mayor rebelión no es desobedecer a Dios, es reemplazarlo. Éxodo capítulo 20, verso 3 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y este es el primer mandamiento, y no está allí por casualidad. El Señor es un Dios celoso, celoso de nuestro corazón, y nos ama profundamente. No quiere compartir nuestra devoción con ídolos, con imágenes, con supersticiones, con personas, ni con creencias que le roben el lugar que solo Él se merece. ¿Por qué Dios ordena esto? Porque Él es el Dios verdadero. Todos los demás dioses, con minúscula, son falsos o son demoníacos. Los ídolos nos desvían, nos dañan y también nos esclavizan. Tú y yo hemos sido creados por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, la vida no tendrá sentido. Dios a nosotros nos creó para adorarle a Él. Hoy en día tú no necesitas una estatua para tener un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. El ego puede ser un ídolo. Un celular puede ser un ídolo. Una relación puede ser un ídolo. El miedo o incluso la opinión de otros puede convertirse en pequeños dioses si ocupan el primer lugar en tu vida. El trono de tu corazón no puede ser compartido. Alguien siempre reina, que sea Jesús. Ahora, Ocosías tenía acceso a la historia de Dios, del Dios de Israel, y había oído del fuego sobre el Carmelo, del aceite que no se acababa, de la lluvia que volvió después de años. Sin embargo,
Él prefirió consultar lo más fácil, lo cultural, lo popular. Y ahí estuvo su problema. Cuando tú dependes de lo creado más que del creador, terminas sin dirección y sin protección. Nuestra fe flaquea cuando nosotros buscamos el consejo en la opinión de otros, en vez de buscar la voz de Dios. ¿Dónde buscas tu guía en los momentos de crisis? ¿Consultas redes sociales, horóscopos? ¿Te dejas guiar por tus emociones? Pregúntate, ¿es porque temo a lo que Dios me dirá o porque no creo que Él me responderá? Cuando el rey manda a buscar a Elías, lo hace con soberbia. Pero el profeta no le responde como un siervo del rey, sino como un siervo del Dios Altísimo. 2 veces desciende fuego del cielo. En 2 de Reyes capítulo 1, versos 10 y verso 12. Y consume a los soldados. Yo me preguntaba, ¿por qué? Porque ellos venían con altivez, no con humildad. Hay gente que el día de hoy quiere usar a Dios para sus propios fines, pero no están dispuestos a honrarlo. Asisten a una iglesia, pero buscando milagros, no con el afán de ser transformados. Y Dios responde a un corazón quebrantado, no a alguien que está colmado de religión. Antes de pedirle algo a Dios, examina cómo te estás acercando. ¿Como hijo o como un consumidor? ¿Con fe o con exigencia? En 2 de Reyes, capítulo 2, vemos a Elías caminar con Eliseo, desde Gilgal a Betel, a Jericó y luego al Jordán. Y quiero que veamos cada lugar, porque cada lugar representa una etapa espiritual. Por ejemplo, Gilgal es el inicio, la santificación. Betel es la casa de Dios, entonces es la comunión, la presencia de Dios. Luego vemos a Jericó. Jericó es el lugar de lucha, nuestro lugar de batalla espiritual. Y por último, Jordán es el lugar de rendición, cuando tú cruzas hacia el llamado. ¿Y qué me muestra esto? Que tú no puedes recibir ese manto de Elías si no estás dispuesto a caminar el proceso. Un llamado no se hereda, se conquista por obediencia. Eliseo no pidió oro, tampoco pidió fama, pidió una doble porción del espíritu de Elías, y se lo dice en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 9, porque él sabía que sin presencia no hay propósito. Eliseo recibe el manto y lo primero que hace es repetir el milagro del Jordán. Y Dios lo respalda, pero también es burlado por unos jóvenes. En los versos 23 y 24, estos jóvenes comienzan a burlarse de él, de su condición, y le comienzan a gritar viejo calvo. ¿Y qué me muestra esto? Que tú puedes ser llamado, ungido, confirmado, pero ridiculizado aquí en la tierra. Ser llamado no te exime de las críticas, pero te capacita para no ser derribado por ellas. A veces el enemigo no usa demonios, sino burlas, porque sabe que el desánimo puede apagar más llamas que el pecado. Si tú estás caminando en tu llamado y comienzas a recibir burlas o desprecio de la gente, no lo tomes como una señal de error, sino como una señal del respaldo de Dios. Dios honra a los que le siguen aún en medio de la crítica. Si tú estás siendo burlado, pídele a Dios que Él sea tu justicia. Acompáñame en una oración. Dios, hoy me acerco a ti, nunca como quien exige, sino como quien se rinde. Dame un corazón que consulta a tu voluntad antes que a mi lógica y que camina en este proceso antes de correr por la recompensa. Si tú me llamas, Dios, respáldame con tu fuego. Si tú me envías a algún lugar, protégeme con tu presencia. Yo sé que el manto no se hereda. Te pido ser llena del Espíritu Santo y que todos los que hoy escuchan mi voz también allí reciban esa doble porción del Espíritu Santo. Es contigo, Dios, con quien somos invencibles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos capítulo 13, verso 42.
Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar de esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego, los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y a sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Aquí Pablo y Bernabé están en su primer viaje misionero, están en Antioquía, en Pisidia, una ciudad importante del Asia Menor romano, actualmente Turquía. Ellos, después de predicar en la sinagoga el mensaje de salvación por medio de Jesús, generan una reacción dividida. Unos se abren al evangelio con hambre y otros se llenan de envidia y de rechazo. Ahora, Pablo y Bernabé no predicaron un mensaje algo agradable, sino ellos hablaron la cruda verdad. Jesús es el Mesías y la salvación no es por obras, sino por fe. Esto fue tan impactante para muchos gentiles que querían escucharlos otra vez, pero los líderes judíos se llenaron de celos. Ese mismo mensaje que da vida también saca a la luz aquello que está podrido. Cuando se predica con claridad, algunos se salvan y otros se molestan. Y es que la palabra de Dios no solo te consuela, muchas veces también te confronta, y ambos efectos son evidencia de su amor. Cuando los líderes judíos rechazaron el mensaje, Pablo y Bernabé dijeron algo radical en el verso 47. Ya que ustedes rechazan este mensaje, se lo llevaremos a los gentiles. Y eso cumplía la profecía de Isaías capítulo 49, verso 6, que dice: te he puesto como luz para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Lo cierto es que Dios no excluye a nadie, pero no se queda donde no lo reciben. Él mueve su gloria a donde hay disposición. ¿Qué sucedió entonces? Los judíos convencieron a los líderes de la ciudad de expulsar a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué hicieron ellos? Se sacudieron el polvo de sus pies y se fueron. Y es que a veces obedecer a Dios significa decepcionar a las personas, y eso está bien. Después ellos llegaron a Iconio, donde otra vez predicaron con valentía, sabiendo de que podrían ser perseguidos, pero eso no los detuvo. En lugar de ellos tener miedo, tenían fuego.
¿A ti alguna vez te han rechazado por compartir tu fe? Bueno, no te detengas. El mensaje es poderoso, aunque no siempre sea tan popular. Pero ya este pasaje nos deja claro que podemos sacudirnos el polvo y seguir avanzando. Tú no eres responsable por el resultado. Tú eres responsable por tu obediencia. Tú haz la parte que te compete a ti. Si el día de hoy estás enfrentando oposición, recuerda que el gozo del Espíritu Santo no depende de la aceptación de la gente, sino de saber que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Proverbios 17, verso 19. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre. El corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde. Este proverbio es una advertencia contundente. El carácter es el mayor profeta de tu futuro. Tú no necesitas ver lo que viene. Solo observa cómo hablas, con quién te asocias y qué actitudes toleras en tu interior. Estos versos resumen las consecuencias de 3 posturas peligrosas: la confrontación innecesaria, la arrogancia verbal y la necedad emocional. Verso 19 nos dice que a quien le encanta pecar, le encanta pelear, lo que nos muestra que no todas las discusiones son por justicia, algunas son por ego. Cuando alguien necesita tener la razón todo el tiempo, en realidad está buscando afirmación en su propio caos. El orgullo no solo divide relaciones, destruye destinos. Si necesitas ganar todas las discusiones, ya perdiste la más importante. ¿Sabes cuál es? Tu paz. ¿Con quién estás peleando últimamente? Tal vez lo que necesitas no es tener la razón, sino sanar. Y el verso 20 dice, el corazón retorcido no prosperará. La lengua mentirosa cae en problemas. Y no se trata de alcanzar cosas, sino de encontrar el bien verdadero. Puedes tener dinero, pareja, títulos, éxito, y aún así no tener paz. Porque una lengua engañosa cava su propia trampa. Mentir para agradar, manipular para conseguir o callar para evadir, todo eso termina volviéndose en contra. Dios no puede guiarte a su promesa si tú estás caminando por senderos de mentira y de engaño. Recuerda, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Una lengua mentirosa siempre va a caer en problemas. Y el último proverbio nos dice que es dolor para los padres tener un hijo necio. Los padres sufren, dice. No hay alegría para el padre de un rebelde, es decir, de un hijo sin sentido común. Estoy segura que esto toca el corazón de muchos padres, porque ver a un hijo elegir caminos necios, personas destructivas, decisiones insensatas, duele. Sufren. Si tú eres hijo o hija y estás escuchando este podcast, honra el corazón de quienes te aman. Honra el corazón de tus padres. No porque queramos los padres que los hijos sean perfectos, sino porque tus decisiones pueden ser parte de tu regalo para ellos o pueden ser también una carga para aquellos que te aman. Si tú eres padre o madre, no dejes de orar por tus hijos. El amor que siembras hoy con lágrimas será la cosecha de gracia en el tiempo de Dios. Y así llegamos a nuestros 172K. Y queridos íntimos, les quiero pedir un favor muy especial. Si ustedes tienen mi libro 365 con Dios o 40 días de amistad con Dios, ya sea en formato digital o impreso, ambos están disponibles en Amazon. Yo les agradecería muchísimo que ingresaran a su cuenta de amazon.com, buscaran mi nombre, Wendy Neciosub, Wendy con doble D, entraran a la página del libro, bajaras hasta la sección de calificaciones y reseñas para dejar tu comentario. No imaginas cuánto ayuda una reseña al autor para que más personas encuentren sus libros y puedan acercarse a Dios a través de ellos. Yo he estado respondiendo a muchos de los correos, enviando mi libro de regalo, así que quiero pedirles a todos ese apoyo. Si este libro ha bendecido tu vida o alguno de mis libros, cuéntaselo a otros en Amazon. Yo te lo agradeceré de corazón. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Tatiana desde Colombia. Tatiana nos cuenta que ella creció en una familia católica y aunque creía en Dios, su relación con Él era distante. Desde muy joven tenía un sueño que guardaba en su corazón: estudiar y convertirse en profesional. A los 16 años
quiso iniciar su carrera de auxiliar de enfermería, pero sus padres no tenían los recursos económicos para ayudarla. Ella recuerda ese día con mucho dolor, lloró, se sintió frustrada y pensó que tal vez ese sueño nunca se cumpliría. La vida siguió avanzando, tuvo que dejar su pueblo natal, mudarse a otra ciudad y comenzar de nuevo. Allí consiguió trabajo, conoció al hombre que hoy es su esposo, el padre de su bebé. Juntos han construido una hermosa historia de amor de más de 15 años. Pero aquel sueño seguía vivo. Una y otra vez intentó estudiar, pero las puertas parecían cerrarse. Perdía empleos, las oportunidades no llegaban y muchas veces sintió que su anhelo estaba demasiado lejos. Sin embargo, aunque ella no lo sabía, Dios estaba escribiendo una nueva historia mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Con el tiempo, llegó a trabajar en una gran empresa. El salario no era extraordinario, pero tenía beneficios que serían claves para el propósito que Dios tenía preparado. Un día, su esposo le dijo, ¿y por qué no estudias nutrición? Y fue como si Dios hubiera esperado el momento exacto. Tatiana comenzó a investigar, aunque ya tenía 26 años, y todo comenzó a alinearse. La empresa le otorgó subsidios educativos, las cajas de compensación también aportaron ayudas económicas. Además, ella comenzó a vender chocolates, maquillaje, para completar lo que le faltaba. Poco a poco, semestre tras semestre, Dios fue proveyendo. Y lo más hermoso es que logró graduarse sin deber un solo peso. Hoy, con 34 años, es nutricionista, tiene 5 años de experiencia profesional, nunca le ha faltado trabajo. Dios no solamente cumplió el sueño que había puesto en su corazón cuando ella era una adolescente, sino que también le mostró que sus tiempos siempre son perfectos. Pero la historia no termina ahí. Después del nacimiento de su bebé, Tatiana atravesó una depresión postparto. Fue una etapa muy difícil, una de esas etapas donde el alma necesita encontrar refugio. Y fue precisamente en medio de ese proceso que ella comenzó a escuchar este podcast. Desde entonces, su relación con Dios cambió profundamente. Hoy ella dice, ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que Dios me amó desde siempre. Incluso yo no lo buscaba, no le agradecía por todo lo que Él hacía por mí, pero hoy estoy parada sobre la gracia que Él ha derramado en mi vida. Y por eso su mayor deseo es amarlo, servirle y vivir de una manera que honre su corazón. Mi querida Tatiana, mientras yo leía tu historia, pensaba en cuántas personas hoy están llorando por un sueño que parece imposible. Quizás sienten que el tiempo pasó, que ya es tarde, que las oportunidades se fueron o que Dios se olvidó de ellas. Pero tu vida, y mi vida también, demuestra exactamente lo contrario. Dios no se ha olvidado de tus sueños a los 16 años. Él simplemente estaba preparando el escenario correcto para cumplirlo. Y hay algo que me encanta de tu testimonio, que no solamente recibiste una profesión, recibiste algo mucho más valioso. Recibiste la revelación de que Dios estuvo contigo durante todo ese tiempo. Hoy quiero decirte que sigas caminando cerca de Dios, que nunca pierdas esa sensibilidad, que tu profesión siga siendo una herramienta para bendecir muchas vidas. Te regalo Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Erika. Hola, soy Erika, vivo en España, soy argentina. Yo siempre creí en Dios y me volví cristiana a los 17 años por mi primer novio, con el cual vivimos muchísimas cosas, pero nuestros caminos eran muy distintos y nos separamos. Llegué a España hace 5 años y los primeros meses me quería ir, pero como mi familia quería venir, decidí aguantar un poco más. Es una larga historia, pero una semana antes de que ellos viajen, mi mamá sufre un paro cardíaco y muere. Vinieron mi papá y mi hermano y literalmente estuvimos en un calvario durante 1 o 2 años con muchísimas cosas feas. Y yo me alejé de Dios porque sentía que fue injusto en llevarse a mi mamá, porque su sueño siempre fue viajar a España. Y se había esforzado tanto y era una mujer tan fuerte, constante, perseverante, que yo sentía que fue injusto. Y en ese momento me aferré mucho al deporte, que era algo que mi mamá amaba y siempre me decía que haga. El tiempo pasó y sin darme cuenta
Poco a poco mis hábitos fueron cambiando, mi mente, mi cuerpo, y en ese cambio volví a acercarme a Dios. Y sin darme cuenta lo volví un hábito de todos los días, escribiendo para Él, orando, escuchando la palabra todos los días, alabanzas. Hoy en día amo correr y estuve preparándome por una media maratón. Me agarró una fascitis en la planta del pie y realmente pensé que no le iba a poder correr. Un mes antes de la carrera me curo y todo iba muy bien, y días antes, por una sobrecarga, tenía demasiado dolor en la rodilla y tuve una semana bastante fuerte porque pensé que no le iba a correr, pero oré mucho con antibajos, pero decidí confiar y correr igual. Desde el kilómetro 2 tuve dolor y cuando aumentaba le pedí al Señor que por favor me diera un poco de alivio, y yo le juro que lo sentía. Agradecía y seguía. No usaba auriculares, pero en ese momento venía a mi mente la canción de Dios de lo imposible. Y no estuve sola, corrí con un amigo y hasta el momento de hoy siento que mi amigo fue como mi ángel, porque él no me dejó sola en toda la carrera. Él me acompañó sabiendo que podía ir a otro ritmo mucho más fuerte, que yo en realidad también podía, pero no quería arriesgarme porque me dolía y sabía que había chances de que no podía seguir. Entonces él no me dejó sola, él me acompañó toda la carrera, y Dios no me sacó el dolor como le pedí, pero me hizo correr con la mente firme en mi objetivo, y aunque esté un poco coja ahora, sin él no lo hubiese logrado. Y acá estoy, porque prometí dar mi testimonio si terminaba esta media maratón. Así que estoy muy feliz y agradecida. Erika, gracias por tu valentía, por compartir de una manera tan profunda tu historia. Me conmueve ver cómo Dios ha restaurado tu corazón poco a poco, sin presionarte, sin condenarte, simplemente amándote hasta traerte nuevamente a sus brazos. A veces hay heridas que no entendemos, hay pérdidas que parecen injustas, pero Dios tiene la capacidad de encontrarnos incluso en nuestros momentos de mayor decepción. Y es muy hermoso que aquello que te conectaba con el recuerdo de tu mamá también se convirtió en el camino que Dios usó para acercarte nuevamente a Él. Felicidades por esa media maratón. Te quiero regalar Isaías capítulo 40, verso 31, que dice: pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Así que tú, Erika, eres un testimonio de eso. Corriste con dolor, pero no te rendiste. Seguiste adelante y Dios estuvo contigo en cada paso. Yo hoy agradezco a Dios por la vida de los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Lady Besosa. Dios te bendiga. Jessica Santos. Muchas gracias a Erika Bautista, a Solange Chacón y muchas gracias a Verónica González. A ustedes, queridas, quiero regalarles el Salmo 89 en la Biblia, el mensaje que dice: tu amor, Dios, es mi canción y la cantaré. Siempre contaré a todos lo fiel que eres. Nunca dejaré de contar la historia de tu amor, cómo construiste el cosmos y garantizaste todo lo que hay en él. Tu amor ha sido siempre el cimiento de nuestra vida. Tu fidelidad ha sido el techo que protege nuestro mundo. Así que ustedes saben que tienen la fidelidad de Dios, su amor, y hoy podemos cantar, darle las gracias a Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y aún por lo que va a hacer. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un lindo día lleno de bendiciones reservadas de Dios para ustedes. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.